éxito, error, reflexión, constancia y un nuevo renacer. Mucho se dice acerca de este artista, pero como todos sabemos, las historias siempre tienen varias formas de interpretarse. Nick Rivera Caminero, o mejor conocido como Nicky Jam, una estrella de la música latina, la cual no hace falta presentarles. Una persona que quiere demostrarnos con su historia que los malos hábitos lo llevaron a la decadencia, y luego, gracias a concientizar y esforzarse, logró una segunda oportunidad que lo lanzó a la fama. Pero ¿qué pasaría si te digo que todo esto forma parte de un plan el cual se está ejecutando exitosamente, y que estos artistas son solo un medio para llevar a cabo dicho plan? Toda esta moda y revolución forma parte de algo mucho más grande, como ya lo venimos aclarando con nuestra saga de videos del Plan Perfecto. Estos artistas, que son herramientas de la élite, están atados de pies y manos, obligados a cumplir las normas que les imponen en el pacto conocido como pacto con el diablo. Claro que dicho tratado les ofrece mucho dinero y fama, pero esa alegría es pasajera, ya que ellos sacrifican algo mucho más importante: su identidad, su núcleo, su propia vida y algo más allá que ni siquiera nos imaginamos. Entre las normativas a cumplir, dijimos que estos artistas están obligados a exponer simbología para venerar las entidades del bajo astral, y así lograr que indirectamente las masas también veneren dichas entidades. Entre los dioses que los Illuminatis adoran, nos encontramos con uno muy particular, el cual tiene mucha relevancia y es una entidad muy poderosa que se impone de generación en generación. Hablamos de Moloch, dios del fuego purificante. Desde la antigua Asia occidental, los cananitas adoraban esta entidad, que se relaciona con un nuevo renacer, una segunda oportunidad que nace desde el fuego. Es por eso que Nicky Jam se hace llamar el ave fénix, ya que todos sabemos que el ave fénix se relaciona con un nuevo renacer desde el fuego y las cenizas. La figura de Moloch es esencial entre la herejía que ejerce la élite. Ellos llevan a cabo una ceremonia muy importante en Bohemian Grove. Este ritual se festeja una vez al año y muchas de las figuras que forman parte del plan son invitadas. Después de las 8 de la noche, en este campamento se adora la figura del búho, la figura de Moloch, y en su nombre se incineran cuerpos humanos como ofrendas, para lograr esa segunda oportunidad que renace desde el fuego. De todo esto hay pruebas. Una característica muy particular de Nicky Jam es el búho que tiene tatuado en el cuello. Tal es así que si vemos un Nicky Jam sin el tatuaje del búho, enseguida lo asociamos con un Nicky Jam sin éxito. Pero si lo vemos con esta marca, enseguida se nos representa un Nicky Jam nuevo y exitoso. Por supuesto, un Nicky Jam renacido desde el fuego. Vemos el ave fénix. ¿Será que a la hora de firmar el pacto que lanzó a Nicky Jam a la fama, una de las normas que puso la élite fue que se tatuara a Moloch en el cuello? Para generar tendencia y que las masas añoren esta figura de una manera más intensa. Tal es el caso que día a día vemos gente con tatuajes de Moloch en el cuello y ni siquiera saben por qué optaron por tatuárselo. Con que sea el mismo tatuaje que tiene Nicky Jam les es suficiente. Algo que ustedes no tienen que hacer es basarse en la serie que este artista lanzó en Netflix para determinar la vida y los hechos verídicos de su historia. Esa serie es solo una representación exagerada de los acontecimientos y no es la verdad absoluta. Como dato extra, la teoría conspirativa le adjudica a Nicky Jam 2 muertes y se dice que esas 2 muertes fueron ofrendas para recibir el favor del dios Moloch. Por eso tiempo después aparece con el mismo dios tatuado en el cuello. Pero en Parafantástico no queremos sacar ninguna conclusión sin argumentos más consistentes, ya que no se sabe si en ese tiempo Nicky Jam ya colaboraba con la élite o estaba en los inicios de la negociación. Tómalo solo como un dato curioso. La sociedad está tan intoxicada con la información que estos artistas comparten día a día que es muy difícil mantenerse con la mente totalmente limpia. Pero sí que se puede, y todo depende de cada uno. De todas maneras, en Parafantástico estamos creando un video que te ayudará a mantener tu mente fuera de este meca ultra general,
y así poder ver las cosas desde un prisma diferente. Por eso, suscríbete y no te pierdas de nuestros próximos videos, porque para hechos fantásticos necesitamos pruebas fantásticas.